Bienvenidos a esta programación, este programa Escuchando y Creciendo. Escuchando y creciendo. Pastor Misael, bienvenido. Pastor Kenny. Un placer. Bienvenidos. Esperamos que lo que vayamos a platicar, lo que vayamos a conversar hoy, sea de ayuda para nuestros amigos, nuestros hermanos y que pueda ser de gran bendición. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a estar tratando en este día? Bueno, la lección comienza con el título de el sello de Dios y la marca de la bestia. Esta sería una segunda parte, ya que la semana pasada pues hablamos prácticamente en esa dirección, la marca de la bestia y el sello de Dios. Esto sería una continuación, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y pues vamos a compartir lo que cada quien de nosotros hemos entendido, lo que habla la lección de escuela sabática. A lo mejor no queremos tomarnos tanto tiempo dando todos los detalles, pero sí por lo menos resaltar las cosas que son un poco más importantes. Así que, ¿quién comienza? ¿Quién quiere compartir lo que Sabes que aprendió? Es interesante, la lección trata de mostrar cómo en el tiempo del fin la bestia va a volver a perseguir a los cristianos y va a tomar control y poder. Eso lo mencionamos un poquito en la lección pasada. Sin embargo, es interesante porque hoy en nuestros tiempos, Pastor Rami, cómo uno como que no ve eso cerca. ¿Cómo es que va a haber persecución? Donde hay un mundo de tanta tolerancia, de que se respetan los derechos civiles, de que, imagínate. Sin embargo, nuestra garantía es que en el pasado la profecía se cumplió. Yeah. Y el texto bíblico profetizaba, el libro de Daniel, de un poder que él lo llama el cuerno pequeño, que se iba a levantar y ese poder iba a perseguir a los cristianos. Daniel dice, 7:21, yo veía a ese cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Yeah. Y entonces eso ocurrió en grandes escalas en lo que se conoce como la Edad Media. Sin embargo, ese poder recibió lo que Apocalipsis 3 se llama una herida de muerte. Es interesante porque la bestia del mar lo que está haciendo es una falsificación de la obra de Cristo. Y entonces en esa falsificación una de ellas es que recibe una herida, pero cuando se levanta recibe más autoridad y adoración, como Cristo. Cristo recibió una herida y murió, pero cuando resucitó recibió autoridad y más adoración. Ya, o sea que muchas personas no coinciden de que eso pueda ocurrir, de que una persecución pueda ocurrir, como mencionaste, de que, o sea, hay tanto activismo, tantas leyes que defienden los derechos, específicamente lo que tiene que ver con la libertad religiosa. Entonces, se pudiera pensar de que eso no va a ocurrir, de que eso ya no va a volver a suceder. Pero entonces con lo que mencionas nos dice que si ya ocurrió en el pasado, entonces eso va a volver otra vez a ocurrir, ¿no? Pero yo quisiera saber ustedes qué piensan, qué opinan. ¿Cómo sería esa persecución? O sea, básicamente he escuchado a gente que dice, no, que vamos a andar por los montes, que vamos a andar corriendo, que vamos a andar escondiéndonos. Y pues desde pequeño, como nosotros nacimos en la iglesia, pues nos enseñan de que tenemos que aprender a vivir en la naturaleza, en el monte, aquello, lo otro, porque pues en algún momento vamos a ser perseguidos. Mi pregunta es ¿esa persecución será algo así como que vamos a andar escondiéndonos para que no nos maten o es algo que tiene que ver más con prohibiciones, con restricciones, con limitaciones, cosas que no vamos a poder hacer, ¿no? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Sí, antes de que dé Misael el comentario, es muy buena la pregunta. Entonces sería cómo se cumple la profecía en los tiempos finales para que así el cristiano pueda entender cómo realmente va a ser perseguido.
porque hay cristianos que ahora mismo pueden decir estamos siendo perseguidos por el prejuicio racial. Estamos siendo perseguidos por las diferentes doctrinas que salen en contra de la iglesia. No, y hasta por el tema, cuando vino el tema de la vacuna, de que había que cerrar las iglesias por asunto de salud, mucha gente empezó a decir, no, que esto tiene que ver con la profecía, etcétera, ¿no? Pero mira, el texto te da algunas pistas, pero al fin del día nosotros no sabemos cómo van a ser todos esos eventos, todos esos detalles. El texto te da pistas de por qué vamos a ser perseguidos. Va a ser un asunto de adoración, como vimos la semana pasada. Va a ser un asunto más centrado en la palabra. Y este poder va a tener una hegemonía y un control también político, porque el texto dice no puedan comprar ni vender. Apocalipsis 17 dice que ellos, esta bestia, esta mujer, como la ponen en el capítulo 17, va a los reyes de la tierra y los reyes de la tierra la obedecen, por eso tiene control. Nosotros no tenemos todos los detalles de qué va a ocurrir particularmente en cada lugar, en cada país. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Pastor Rami, tú que te gusta mucho la tecnología. ¿Habrá un lugar en esta tierra donde una persona se pueda esconder que un satélite no lo alcance? Es lo que siempre he comentado, siempre he hablado acerca de eso, de que hoy en día no hay manera de que si quisieran perseguir a los cristianos, si quisieran perseguir de esa manera para exterminar, para matarlo a los cristianos, no hay manera de que no lo encuentren. Me voy a meter en un tema un poco profundo al decir esto, pero es lo que pasa con el tema de la inmigración en muchos países. O sea, los países saben dónde están los inmigrantes ilegales. Los países, todo el mundo sabe dónde se mueven, dónde están, en todos los países. Y la razón por la que ellos no buscan a esos inmigrantes es porque ellos sencillamente no quieren. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa un celular, todo el mundo usa un chip, todo el mundo usa una señal satelital. Así que los gobiernos y todo el mundo sabe dónde está todo el mundo. Así que nadie podrá esconderse. Entonces, por eso es que esta persecución, como lo hemos estado mirando en el estudio de la Biblia, es una persecución que tiene que ver con la adoración. Es una persecución que tiene que ver, como mencionamos la semana pasada, con el carácter de la persona. Ahora, eso no quiere decir que suframos. Que suframos, exactamente. O sea, claro. Quisiera que eso quede claro. O sea, no quiere decir que cristianos van a ser perseguidos. Mucha gente puede ser que pierda su vida, que tenga que testificar. Eso puede ocurrir y la Biblia dice que habrá un decreto de muerte. Claro. Pero lo que yo entiendo es que no podemos emular ese detalle exactamente. No es lo mismo los valdenses que estaban en las montañas, escondidos en cuevas, donde cómo los encontraban. Pero ahora un helicóptero te encuentra donde sea que te quieras esconder. Entonces, lo que sí yo quisiera puntualizar con esto es que ese poder, la bestia, que menciona Apocalipsis 13, recibió una herida de muerte y en su momento va a sanar. Y cuando sane, yo creo que la profecía bíblica se va a cumplir. Te cuento una anécdota. Tiempo atrás, en el periodo de el dictador Adolfo Hitler, mucha gente pensaba que él iba a lograr conquistar todo como él quería. Y muchas personas estaban dudando de que la profecía de Daniel capítulo 2, de que los reinos de Europa no se iban a unir, ¿qué va a pasar? Este hombre está muy fuerte. Pero la profecía se mantuvo firme. Y cuando todo parecía que esa profecía iba a caer, fue todo lo contrario. El dictador, como sabe, la historia muestra, no pudo lograr su objetivo porque Dios había dicho, no se unirán esos reinos de Europa. Entonces, es lo mismo con el texto bíblico hoy día. Se ve difícil una persecución, un control como tal, sí, pero el texto bíblico lo ha afirmado y en el pasado no se ha equivocado, así que se va a cumplir. Por eso es que Satanás va a utilizar estrategias distintas a las que ha utilizado anteriormente, pero con el mismo objetivo, con el mismo propósito, o sea, perseguir. Hoy en día vemos cómo la iglesia en muchos países es perseguida. ¿Cómo es perseguida? No son asesinados, no son abiertamente perseguidos porque los derechos se los impiden. Aunque hay países que sí. Aunque hay países que literalmente no
¿cómo se llama esto? Estas organizaciones como la ONU no tienen influencia en esos países y sucede Pero de que es déjame prohibido decirte, ser cristiano, ¿no? el cristianismo es una de las religiones más perseguidas en todo el mundo. Claro. De hecho, cada país que no tiene la libertad religiosa está propenso a persecución. Exacto. Claro, claro. Y ahí entra esos países que no tienen libertad religiosa, pero tienen tolerancia religiosa. Llegará el momento, como mencionó el pastor Misael, que cuando esa herida sea sanada, eso ya va a dejar de existir, básicamente. O sea, esa tolerancia, eso de que se le permite realizar culto, va a dejar de existir. Y entonces las leyes se van a fortalecer, las leyes en contra de los cultos, las leyes en contra de quienes no adoren a la bestia, la ley en contra de quienes obedezcan estos sistemas, entonces se va a fortalecer y ahí es donde vendrá, ahí es donde vamos a sufrir la persecución. ¿Por qué razón? Porque, como dice el texto, si es como Estados Unidos, si ahora mismo en Estados Unidos, como muchos países, por ejemplo, si tú no tienes un seguro social, hay muchas cosas que tú no puedes hacer. No puedes conseguir un trabajo. Hay apartamentos que tú no puedes rentar, por ejemplo. Vehículos no puedes comprar. O sea, hay muchas cosas en Estados Unidos que si tú no tienes un seguro social, tú no lo puedes comprar. Ahora, imagínate que eso lo pongan para todo, para los servicios, que lo pongan para... Por ejemplo, tú no puedes conseguir una licencia de conducir si tú no tienes un seguro social. Imagínate que se ponga todo eso para lo que sea, hasta para entrar a la tienda. Sí. Mira, tú sabes que la persecución siempre comienza, ¿no?, con esas privaciones que tú mencionas. Privaciones como esas y una persecución a nivel familiar, social, y de luego pasa a un nivel más profundo que tiene que ver con la agresión física y la integridad física de las personas. Entonces, cuando tú miras, el texto habla de que, mira, no podrán comprar ni vender, pero también habrá una persecución más aférrea, ¿no?, para destruir a aquellos que no quieren seguir las directrices de la bestia. Pero eso se va a dar cuando el sistema se esté decayendo, porque quienes no se adaptan a este sistema, al no apoyarlo, al no obedecer, el sistema no va a funcionar. Al sistema no va a no funcionar, entonces, ¿quiénes serían los culpables? Los que no se adaptaron, los que no aceptaron. Entonces, cuando se le prohíba a las personas comprar y vender, por ejemplo, que a ti te prohíban ahora mismo rentar un apartamento, que a ti se te prohíba ir a la tienda a comprar comida, que a ti se te prohíba comprar un vehículo, que a ti se te prohíba trabajar, ¿cuál es la única salida? ¿Cuál es la única solución? Irte al campo. Y allí en el campo tú cosechar tu propio producto, tener tu propia casa y básicamente vivir como en los tiempos de antes. Pero ¿qué va a pasar? Cuando todo el mundo, todos los que tienen el sello de Dios se vayan al campo, el sistema no se va a poder sostener. Entonces, ¿por qué van a decir que el sistema no se sostiene? Por los que están en el campo. Entonces, ahí donde van a querer obligar a los que están en el campo a que se adapten, a que vayan a la ciudad a trabajar, a que vayan a la ciudad a apoyar el sistema. Y entonces, cuando se dé esa resistencia, es ahí donde viene la agresión física. De hecho, el campo ha sido uno de los... El campo es uno de los temas que, conectado con la persecución, desde ahora ya está comenzando a tomar lugar en nuestra sociedad. Porque hay cristianos que salen de la ciudad y se van al campo sin condiciones para vivir en el campo por el delirio de persecución que estamos hablando anteriormente. Entonces, la pregunta que yo haría sería, ¿en qué beneficia al cristiano la persecución? Bueno, es que cuando llegue ese momento, nosotros estamos cerca de la redención. Jesús lo dijo en Mateo 24. O sea, cuando empiece a perseguir, alzad vuestras cabezas porque la redención está cerca. Y esos sucesos serán rápidos. Nosotros tenemos las tipologías de Mateo 24, por ejemplo. Esos eventos que Jesús dijo van a ser rápidos. Si los días no fueran acortados, nadie estaría en pie. Entonces, por eso yo me motivaba en la lección pasada. No tengo que preocuparme por la persecución, si va a llegar o no, sino estar viviendo en Cristo y listo cuando llegue el momento. Pero sí es importante entender lo que la profecía ha dicho de esos poderes
que se van a levantar en su momento para ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y esa bestia que recibe una herida de muerte, que en el capítulo 17 Juan la presenta como la bestia que no era, que no es y que se va a levantar, entonces va a ir a hacer esas actividades. Y junto con los reyes de la tierra, es lo que también menciona el capítulo 18 de Apocalipsis. Los reyes de la tierra se juntan con ella y van detrás de la bestia, la buscan, la quieren adorar, quieren que la guíe. Entonces, al final del día, las personas, la segunda bestia, le van a pedir a la primera bestia, ven, guíanos, ven, ayúdanos. Y esto es lo que va a ocasionar que la bestia tenga otra vez el poder que tuvo en el pasado. Cualquier prohibición que venga como resultado de tu fe. Exacto. Porque hoy en día hay muchas prohibiciones, pero que no son... No afectan tu fe, sea, exactamente. No es por tu fe, ¿entiendes? No es por tu fe. Puede que hay personas que dicen, me prohibieron parquearme ahí en ese parqueadero. Ya, la persecución empezó porque ya no me dejaron parquear ahí en ese lugar. No, o sea, ahora, si no te permitieron parquearte en ese lugar, o vivir en ese lugar, o rentar esa casa en ese lugar, por el hecho de que tú eres cristiano, por el hecho de que tú eres adventista del séptimo día, si no te dieron un trabajo, por ejemplo, no te dieron el día sábado libre, porque simplemente por tu religión, entonces esa es la persecución. Es ahí donde entonces nosotros podemos decir, no, espérate, ahora sí las cosas. Y que también en el contexto profético, esto va a llegar en un momento donde otras cosas van a estar corriendo de la mano. Porque es posible que alguien hoy reciba cierta discriminación por su fe. Y hoy tenemos persecuciones en algunos países que no vamos a mencionar, pero hay persecuciones, personas que mueren por su fe cristiana en la actualidad. Claro. Sin embargo, esta profecía, esa persecución, viene en un contexto con otros eventos que vienen de la mano. Y uno de los más importantes es el poder que va a tomar esta bestia otra vez en la palestra mundial. Entonces, esto hay que tenerlo claro, porque hoy día hay personas que son perseguidas, pero no tiene que ser específicamente por un poder religioso cristiano. ¿Me dio a entender? Es perseguido por otra religión no cristiana o por personas que no creen en Dios o etcétera. Pero esta persecución viene de parte de un poder que es cristiano, o sea, que es religioso cristiano y que también tiene poder político. Por eso, Pastor Kenny, Rami, es importante ver la bestia en su contexto en paralelo con la obra falsa que hace de Cristo. Para nosotros entender que no estamos hablando de todo tipo de persecución que se puede levantar, sino de algo específico que la Biblia ya ha dicho. Entonces, eso es importante entenderlo. Correcto. ¿Qué otro punto pudimos aprender allí de la lección de escuela sabática de esta semana? Bueno, ahí pudimos ver también lo que sería, algo que ustedes destacaron bien. Hay una persecución que yo puedo sufrir como cristiano, una persecución interna. Hay una persecución que va conectada y se desarrolla en el escenario profético, en las profecías del tiempo del fin. Y entonces, este tema del lunes, por ejemplo, lo que es la apostasía, entra en esos dos escenarios. O sea, hay persecuciones que como cristiano yo puedo estar asumiendo personalmente, pero también tiene su conexión la apostasía con la profecía en los tiempos finales, ese escenario profético. Y esa lección del lunes que nos habla de la apostasía, puede darme cuenta, una conexión muy importante, ver la apostasía como una rebelión de los discípulos cristianos que siguen a Satanás por donde quiera que va. Yeah. Okay. Entonces, me gustó esto porque ustedes hablando de persecución, podemos darnos cuenta que la persecución en cuanto al cuerno, a la bestia, surge dentro de la misma iglesia. Es como si la iglesia misma se atacara. Entonces, ahí está la apostasía, digo discípulo cristiano, porque en el texto que leímos que vimos en esta lección de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4,
pudimos darnos cuenta lo que dice, si nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces pudimos darnos cuenta ahí, en esta parte, cómo dentro de la misma iglesia surge la apostasía. Y mencionó, sí. No, la pregunta es, Pablo dice, no vendrá. ¿Quién es que no vendrá? Pablo está hablando de un contexto de la segunda venida de Cristo. Entonces, el versículo 1 nos da una pista con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Y entonces ahí empieza a dar la descripción. Nadie los engañe porque no vendrá hasta que venga la apostasía. Pero, disculpe, ¿qué es eso la apostasía para los que no entienden esa palabra? La palabra. No, a ver, la palabra apostatar, apostasía. ¿Qué significa Una eso? palabra como pesada también. Sí. Apóstata. Apóstata. Usted es un apóstata, ¿no? ¿Qué Pero quiere es decir simplemente apóstata? una persona que abandona lo que la fe, lo que Dios ha dicho. En el contexto cristiano, religioso, no. Un apóstata es el que deja la sana doctrina por irse detrás de algo que es incorrecto. Por ejemplo, cuando Israel adoraba a Baal, estaba apostatando. Ellos estaban adorando a un falso dios, y estaban en idolatría. Y eso es apostasía. De hecho, no, yo diría, yo me voy más atrás. Cuando Satanás está en el cielo, Satanás sigue, se llama Salmo 103, versículo 20, presenta que los ángeles fueron creados para adorar a Dios. Entonces, Satanás está en ese ambiente de adoración a quien merece la adoración. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 14, comienza a expresarnos que Satanás codicia el trono de Dios, quiere ser su propio Dios y quiere ser adorado. Entonces ahí comienza una apostasía, o no comienza, no, Satanás se hace el primer apóstata. Claro. Y se constituye, dicho sea de paso, por eso dije anteriormente, es una rebelión de aquellos discípulos cristianos que siguen a Satanás por donde quiera que va. Yeah. O sea, que apostasía es usted saltar con otra verdad parecida a la verdad, pero que al final no es real. Claro, está tirando por tierra lo que la palabra enseña. Mira lo que Pablo dice. Pablo dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Ahora da la característica. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, es igual. Entonces, esta descripción se une, como el pastor Kenny decía, ¿no? La persecución, pero este poder es el mismo que yo te decía al principio, que persiguió cristianos en la Edad Media, y las persecuciones eran porque esos cristianos o esos fieles no querían ajustarse a esa apostasía que ellos tenían. Yeah. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, si tú quieres perdón de pecados, en vez de ir a Dios directamente, tú tienes que venir a mí a pedirme perdón, porque yo soy Dios en la tierra, yo puedo interceder por ti. Entonces, el que se iba en contra de eso, recibía persecución. Esa es la apostasía, que se sentaba en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, y el que no estaba de acuerdo con esa apostasía recibía persecución. Pero aquí entra un pequeño detalle, porque hay mucha gente que hoy en día a todo le llaman apostasía. Por ejemplo, si usted es un pastor y usted se para a predicar en la iglesia y usted anda con camisa y usted se remanga la camisa y usted no usa corbata, ya usted es un pastor apóstata. Porque usted no está vistiendo como los pastores del pasado. Como un estereotipo que está aquí. Ajá, o si, por ejemplo, viene y se pone una música en la iglesia que las personas no están acostumbradas a escuchar esa música, porque a lo mejor esa música no es de los años por allá, 60, 70, y entonces como esa persona nunca ha escuchado esa música, dice, no, esta iglesia está apostatando, porque esta iglesia está introduciendo música que no es lo que ellos están acostumbrados. Entonces, ¿hasta qué punto o
¿Cómo podemos nosotros identificar qué cosas en la iglesia es una apostasía y qué cosa en la iglesia no es una apostasía? O sea, ¿con qué tiene que ver con qué está relacionado la apostasía? Mira, en primer lugar, la apostasía es una rebelión espiritual que tiene una relación con lo político. Y eso no encaja muy bien en el cuadro profético. Pablo en 2 de Timoteo está, podríamos decir, dando instrucciones, especialmente a los tesalonicenses, en cuanto a las apostasías que vendrán. Pero más adelante en el libro de a los Efesios, entonces le dice que esa apostasía vendría, yo diría en el libro de los Hechos 20:30, que esa apostasía saldría de dentro de la iglesia. O sea, por eso dije ahorita discípulos, porque los mismos que están dentro de la iglesia, esos discípulos, se encargarían de traer diferentes doctrinas y tratar de convencer a los fieles para que se vayan con ellos a seguir al primer apóstata, que es Satanás. O sea, que la apostasía no viene de afuera. ¿O no? No, porque eso te iba a mencionar, que lo primero, en palabras simples, apostasía es abandonar los principios del evangelio, de la palabra de Dios. So, para tú entender una apostasía, primero tienes que entender qué es el evangelio, qué es lo que la Biblia dice. Porque el apóstata lo que se está haciendo es apartándose de los principios del evangelio. Entonces, si una persona te está diciendo apóstata porque no usas corbata para predicar, ese no sabe lo que es el principio del evangelio. ¿Me dio a entender? Ahora, si el pastor está predicando que Jesús no es Dios, eso es una apostasía. Tú estás diciendo en contra del principio del evangelio. Por ejemplo, los otros días en una iglesia hicieron una programación y pusieron una decoración de un arco iris en el fondo de la iglesia. Y muchas personas pensaban de que la iglesia ya por eso está apostatando, pero los colores del arco iris son bíblicos. O sea, no, la Biblia dice que en el trono de Dios hay un arco iris que rodea su trono. Pero entonces muchas personas hoy en día piensan que si tú usas una camisa de color arco iris o tú haces una programación en la iglesia y usas los colores arco iris, ya tú estás apostatando, tú estás apoyando otros movimientos. Bueno, porque imagínate, esas son cosas... nosotros tenemos lo que son 6 doctrinas y 28 creencias que cree la iglesia y lo que lleva a su estilo de vida. Cuando vamos al libro de 1 Timoteo 4, 1 y 3, ahora Pablo está amonestando a Timoteo, diciéndole que habrán tiempos donde las personas no aceptarán la verdad, sino que estarán dispuestos a aceptar las fábulas, la teología ficción, a aceptar los cuentos de vieja, dice las Pablo. doctrinas que agradan, yo diría, las emociones. Entonces, hoy en día nosotros, por un lado, estamos felices de que tenemos los medios de comunicaciones como para transmitir más allá el evangelio y llegar a donde no se podía ir antes, a través de la radio, a través del Facebook, de Instagram. Pero también hay una prevención, porque al abrir el abanico a que el evangelio se predique más, también abrimos el abanico para que el diablo traiga apostasía en contra del mensaje de la verdad. Eso iba a mencionar, que lo que acabas de mencionar, lo que la lección nos estaba mencionando es de que Satanás va a utilizar a las mismas personas de la iglesia para él introducir esas falsas creencias, para él levantar apostasía y entonces lograr que el pueblo verdadero, el pueblo de Dios, sean apóstatas o apostaten en cuanto a la verdad, ¿no? Ahora, yo también quisiera decir algo interesante, ¿no? No, a los hermanos, a los amigos, no te inventes teología ficción o cuantas cosas, no. Los principios de la Biblia son muy claros. O sea, la Biblia tiene un principio muy claros. So, a veces muchas personas se pasan más tiempo criticando a otros por diferencias de gustos, por diferencias culturales, por diferencias generacionales.
y pueden tildar a un hermano de apóstata o de que abandonó la fe o que tiró por tierra la verdad, cuando la diferencia es algo simplemente de gustos, generacional o cultural. Entonces, yo te quiero animar a que antes de tú culpar a alguien de algo tan feo como apostasía, tú entiendas primero qué es el evangelio. Y segundo, antes de ver la paja que tiene tu hermano, primero tú tienes que analizarte y no tal vez echar por tierra una persona sin razón. Y esto se da precisamente porque muchas personas que tienen muchos años en la iglesia, hace 10, 15, 20 años atrás, escucharon a algún pastor, algún predicador presentar un tema y ellos se quedaron con eso. Pero ¿qué pasa? A lo mejor ese pastor, ese predicador no presentó ese tema correctamente, no lo presentó de la manera detallada, pero ellos se quedaron con eso ahí en su mente. Ahora ellos vienen en el 2023, abren el Facebook, abren el YouTube, tienen acceso a más información, entonces se dan cuenta que lo que se está diciendo, que lo que dicen otros pastores, que lo que dicen libros, lo que dicen escritores del folleto de escuela sabática, está en contra a lo que ellos ya escucharon. Entonces ellos acusan a estos de apóstata porque lo que está diciendo no está de acuerdo a lo que ellos ya tiempo atrás escucharon. Es un punto muy importante y hay que tener algo en mente. El descubrimiento de la verdad es dinámico. Yo voy con el poco a poco, voy creyendo. Nuestra iglesia cree eso, de que nosotros vamos creciendo. Por eso, 2011, si no recuerdo mal, se añadió una creencia nueva a nuestro compendio. Eran 27, ahora son 28. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió que hacía falta introducir una creencia llamada crecer en Cristo. Entonces, eso pasa con muchas cosas. Hubo interpretaciones proféticas que en un momento se entendió así, pero el estudio ha seguido avanzando y ahora se ve distinto. Entonces, mucha gente... Qué bueno que lo mencionaste, pastor. Dice, no, la iglesia está apostatando. Pasa igual con los libros de la señora White, de la sierva del Señor. Con el tiempo se van actualizando las palabras, se van haciendo más bonitos. Ya están cambiando todo. O sea, esa mente, yo creo que eso es una mente predispuesta que ya a creer que la iglesia va a callar, la iglesia va a caer o queremos alivianar la verdad o lo que sea, no. Y es triste cuando personas tienen ese pensamiento. Permíteme rescatar algo, mira. Por eso yo hacía el énfasis en que se conozca las creencias y las doctrinas de la iglesia. Cuando el hermano conoce y entiende y aplica a su vida la doctrina de la iglesia, y conoce las profecías de la iglesia, cómo se van a cumplir y el tiempo que se van a tomar, entonces no cae en apostasía, ni se deja llevar, porque la Biblia expresa en Hechos, como dije anteriormente, 30:20, que la apostasía viene de dentro de la iglesia. Entonces, ahí está el trigo y la cizaña unidos. Y entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Debido al crecimiento, y por eso dije, es una ventaja, pero también en un sentido se convierte también en un ataque para el evangelio, las redes sociales. Hoy estamos viendo que pastores dejan la iglesia y salen con una nueva doctrina. Una vez salvo, siempre salvo, ya no tienes que hacer nada, puedes tener la vida que tú quieras, y entonces un grupo de personas sigue a esos pastores. Es decir, ¿por qué? Salió con una nueva doctrina, algo nuevo. Entonces, hay mucha gente que está atento a lo nuevo. Y descuidan lo que ya es, aunque es viejo, pero es la verdad, ¿no? Yo creo que eso que tú mencionas, pastor, es un llamado a que estudie. Hey, tiene que estudiar, hay que leer. Hay que sentarse a estudiar, o sea, no puedes solamente alimentarte con lo que escuchas. Siéntate, estudia, y cuando escuches algo, analízalo con la palabra. Claro, si no tiene apoyo bíblico, sea quien sea que lo diga, claro. Si no tiene apoyo bíblico, o soy yo el que estoy equivocado y estoy entendiendo lo que la persona no quiere decir, o lo que la persona está diciendo está equivocado. Ahora, te voy a hacer una pregunta. No tiene que contestarme si no quieres. Tampoco tú, Pastor Kenny. ¿Por qué razones, y esto lo tengo que decir con tristeza porque esta es mi iglesia, yo creo que Dios me trajo a esta iglesia adventista desde antes de nacer.
y aquí voy a morir. Pero ¿por qué es que mucha gente en nuestra iglesia prefiere creerle a los que atacan la iglesia más que a la misma iglesia? Bueno, eso es un estudio que hay que hacer. ¿Verdad? Porque hay gente que le cree más a personas que no son sus pastores que a sus pastores. Sus pastores. Claro, pero eso solamente pasa en la iglesia adventista. Por eso te estoy diciendo, Eso que nada me más se duele puede decirlo decir. porque esta es mi iglesia. Ajá. Yo he escuchado historias, anécdotas. Yo recuerdo el pastor Ángel Manuel Rodríguez contando la experiencia cuando ellos pudieron ir a testificar al Vaticano. Y eso está en YouTube, eso es viejo, eso se publicaron libros y todo. Y hubo un grupo que empezó a decir que la iglesia se estaba como vendiendo los principios frente en el Vaticano, ¿no? Y él cuenta que una persona le estaba diciendo eso, lo estaba refutando. Y él le decía, pero ¿cómo tú sabes lo que ocurrió? No, que fulano dijo, pero yo estaba ahí. Yo estuve ahí y te estoy diciendo que lo que pasó fue esto. Pero ya la gente está predispuesta a creer otras cosas. Entonces, un llamado, ¿no? Yo no sé ni qué decirte. No, mira, hay algo que a mí me gusta de la iglesia y es la estructura organizativa que tiene la iglesia. Claro, ayuda bastante. O sea, claro. el pastor es pastor de la iglesia, pero en el momento que el pastor decida creer lo que no establece la Biblia, 28 creencias, 6 doctrinas, en ese instante el pastor es despedido de la iglesia. Hay que evaluar qué está pasando. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque ya va a desviar el remanente a la perdición. Entonces, cuando pasa eso, ¿a quién yo sigo? Entonces, la estructura de la iglesia, cuando yo era más pequeño, decía, bueno, como no tengo tanto conocimiento de la Biblia, yo decía, hay algo que me va a permitir no desviarme. Yo voy a seguir al remanente por donde quiera que va. Y eso establece la Biblia. O sea, tú sigues al Cordero por donde quiera que va. Y una de las cosas en la que Cristo se manifiesta es a través de la estructura que tiene la iglesia. Tú tienes un presidente de división, un presidente de unión, un presidente de asociación, y todo se conecta el pastor de la iglesia. Entonces, la iglesia va siguiendo unas cosas. Si el pastor del local dijo una cosa y fue despedido, no puede ser que toda la organización esté equivocada. Claro. Entonces, esa estructura nos protege y nos va a proteger también al final de los tiempos, porque lo que establece el mayor apóstata, la intención Satanás que va a tener es ocupar el trono de Dios. Claro, y él va a usar personas externas de fuera de la iglesia, porque los de afuera es que van a traer, o sea, aunque la apostasía va a surgir de los de adentro de la iglesia, pero los de adentro de la iglesia va a surgir esa apostasía, van a creer en eso por estar escuchando a los de afuera. Ahora, hay una aclaración importante aquí. Nosotros pueden haber apostasías todos los días. O sea, un hermano de iglesia puede decir, no creo más en el sábado, por ejemplo. Yo no creo que es el día de reposo. Es una apostasía, ¿no? Pero la Biblia habla de apostasías históricas, o sea, apostasías que iban a ocurrir y por ejemplo, que estamos hablando del hombre de pecado, de la bestia, el cuerno pequeño, que es la misma institución político-religiosa. Fue una apostasía que ocurrió en un tiempo de la historia y que llevó a mucha gente a hacerlo. En el tiempo del fin, en los días finales, porque ya estamos en el tiempo del fin, en los días finales, lo mismo va a ocurrir. Cuando esta bestia tome control, va a llevar a todo el que se guíe por ella a una apostasía igual en contra de los principios de Dios. Entonces yo creo que hoy día nosotros podemos ver apostasías que ocurren localmente o personas, pero llegará un momento donde seguidos por el dragón y la bestia, el mundo que los siga a ellos va a apostatar y será una apostasía a gran escala. Claro, claro. De hecho, cerrando esa parte ya, la apostasía la vemos en el principio. Satanás se rebela contra Dios, decide dejar los principios de Dios y adaptarse, adoptar una nueva vida. La apostasía la vemos como Pablo lo presenta al principio del libro de los Hechos del cristianismo, en la Edad Media. Y entonces ahora, como tú decías, la apostasía llega a su cumplimiento completo precisamente momentos previos antes de la segunda venida de Cristo. Claro. Que ahí es donde encontramos al
a la bestia que quiere ocupar Ocupar el el lugar de trono Dios, de Dios, exactamente. quiere ser adorado como Dios y quiere perdonar pecados. Ujú. Y precisamente de eso se habla, el punto que yo quisiera compartir, que yo aprendí de la lección de escuela sabática, el que con el que vamos a cerrar. Y es un punto que está siendo de mucho conflicto. Porque en el video anterior nosotros mencionamos de que el sello de Dios tiene que ver con el nombre de Jesús en la frente de las personas, Exacto. en la mente. O sea, tiene que ver con el carácter de Dios en la vida de las personas. Y algunas personas no están de acuerdo con eso porque muchas personas entienden de que sencillamente el sello de Dios simplemente es el sábado. Entonces yo le presentaba y le decía, entonces si el sello de Dios es el sábado, quiere decir pues que todos los judíos ortodoxos también tienen el sello de Dios o van a tener el sello de Dios porque guardan el sábado. Los católicos del séptimo día también tendrían el sello de Dios porque también guardan el sábado. Los pentecostales del séptimo día, los bautistas del séptimo día. Y muchas personas predican de que el domingo y los que guardan el domingo son tienen la marca de la bestia o van a tener la marca de la bestia. Sin embargo, explicaba y aclaraba que aunque el sello de Dios es el carácter de Jesús en la vida de las personas, sin embargo, el cuarto mandamiento es la muestra, es la señal. Señal, esa es. De que usted es parte del pueblo sellado por Dios. O sea, Okay. El sábado viene siendo el resultado de. O sea, cuando usted acepta a Jesús, usted acepta ser parte del pueblo de Dios. Usted acepta ser parte de los sellados. Pero ¿cómo usted demuestra que usted es parte del pueblo de Dios? ¿Cómo usted demuestra que usted es parte de los sellados? Entonces es ahí donde entra la señal. Por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Ese estilo de vida, lo que dice Ezequiel, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy Jehová, su Dios. Yo soy su Señor, yo soy su Dios. Entonces, aquí está el punto. Yo, como cristiano, soy sellado por el Espíritu Santo cuando creo en Cristo y lo recibo por fe. En este momento de la historia, nadie tiene la marca de la bestia. No, porque aún no hay ningún tipo. Tiene el sello de Dios que es el Espíritu Santo. Ahora, ese sello que va a ser, ese sello apocalíptico, que es una marca de protección, viene sobre los que ya tienen el Espíritu. Es lo que pasaba en Ezequiel. Ponle una marca a los que están ya gimiendo y clamando. Entonces, esa marca de protección que va a venir al final, ya de los que tienen el nombre de Dios aquí, Dios lo va a proteger de las plagas, de las persecuciones, etcétera. Entonces el sábado va a cumplir un papel importante, pero no solamente el sábado, todos los mandamientos. El sábado es especial porque el sábado levanta, es el más notable. Levanta el carácter de Dios y como creador del universo. Y entonces es una muestra de obediencia porque tiene a Dios como creador. Y entonces yo como cristiano, cuando sea tal vez obligado a apostatar o forzado a apostatar de obedecer los mandamientos de Dios, en ese momento de la historia, yo voy a decidir. Ahora, yo estoy seguro que el que tiene el Espíritu Santo y ha sido lavado en la sangre de Cristo y ha vivido en obediencia a Dios por el Espíritu Santo, ha recibido el sello. Ha recibido el sello como resultado de. Entonces va a obedecer y se va a mantener fiel, como lo hicieron los mártires del pasado, que se mantuvieron fieles hasta la muerte. Hasta morir quemados en hoguera. Así mismo entonces va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por eso es que en resumidas cuentas, ¿cómo yo me doy cuenta si alguien tiene el sello de Dios o no tiene el sello de Dios? De acuerdo al día que adora a Dios. O sea, el cuarto mandamiento. Pero eso va a ser al final, ¿te refieres? Sí, correcto. Por eso es que el sábado no es lo único que con el sello. Exacto, yo quería mencionar eso. No es solo eso, porque yo puedo decir, ay, yo guardo el sábado, ya, yo tengo el sello de Dios. No, eso no lo es todo. Bien claro, y la lección de escuela sabática menciona eso.
Apocalipsis dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, el sábado es simplemente una muestra de que tú guardas los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús. O sea, no lo es todo. O sea, el hecho de que tú guardes el sábado y que tú guardes bien el sábado ya no quiere decir por eso simplemente de que ya tú tienes el sello de Dios. Ponte un caso de una persona, ser caballero o dama, que está viviendo una doble vida, pero conoce estas cosas. Sabe de esto. Llegó el momento de la crisis final. Se levantó la bestia. La bestia empezó a poner leyes. Esa persona dice, wow, yo sé que esto es así. Claro. Y empieza, y ok, y hay que correr y voy a correr. Y no, voy a guardar el sábado. Y voy a morir si tengo que, porque yo sé que esto es la crisis final. Pero tenía una doble vida de adulterio. ¿Qué pasó ahí? Aunque guardaba el sábado. Guardaba el sábado. Pero Claro. tú puedes tener otro caso de una persona que nunca guardó el sábado porque no conoció esa verdad, porque no la entendió, X razón, pero vivió una vida pura delante de Dios. Entonces, Y fue fiel a lo que creía. A lo que tenía, exactamente. Entonces, por esto es importante, ¿no?, mirar esto. Y yo quiero ver el sábado, aparte de lo que menciona, que es muy importante, cómo guardarlo, etcétera. ¿Qué es lo que representa? En Éxodo 20, la motivación para guardar el sábado es que Dios es creador. Y por eso es que Satanás va a atacar ese mandamiento. Porque el cuarto mandamiento levanta a Dios como creador. Por eso el mensaje del primer ángel dice, adorad al creador, el cielo, la tierra. Porque esa es la esencia del sábado. El sábado está ahí para levantarse como monumento de la creación. Por eso el sábado es mucho más que un mandamiento. Entonces yo quisiera motivar a alguien a que levantes el sábado no como un objeto de persecución, no como un objeto de penurias, sino como el día de la delicia del gozo de Dios. De la Sí, adoración no como una norma más. No como un mandamiento. Tal joven rico. Exactamente. Bueno, hemos resumido, creo que bastante hemos conversado sobre el tema. No sé qué llamado final pudiéramos hacerle a nuestros videoyentes. Queremos que tú formes parte de esa multitud de salvados que vayan al reino de los cielos. Y de la manera que tú vas a formar parte de esa gran multitud es entregándote por completo a Cristo Jesús. Amén. Que tu vida sea un fruto de la relación que tienes con tu Maestro. Gloria a Dios. Amén. Yo simplemente quiero decirte que Apocalipsis termina diciendo que el dragón, la bestia y la segunda bestia fueron echados al lago de fuego. Y los que siguieron al Cordero reinaron con Dios para siempre. Los apóstatas, aquellos que no decidieron por eso, serán destruidos. Y los que seguimos a Cristo, viviremos con Él para siempre. Amén. Yo quiero terminar con el versículo de memorizar que dice, Apocalipsis 7, 2 y 3 dice, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra, el mar, y les dijo, no dañéis la tierra, no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lo que yo quiero decir con esto es de que aún hay gracia todavía para nosotros recibir el sello de Dios, que es una oportunidad que el Señor nos está dando de ser parte del pueblo verdadero. Gracias por mirarnos. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Escuchando y Creciendo, y también puede compartirlo para que otros también puedan aprender de la palabra de Dios. De hecho, yo les motivo a que también dejen debajo su comentario o pregunta y algún tema también en el que quisieran crecer, que lo puedan escribir ahí y así poderlo analizar en este foro. Excelente.